Muy buenos días, amables oyentes. Les habla el pastor Carlos Enrique Contreras, desarrollando un tema tan importante como lo es la justificación, uno de los componentes de la salvación, ya que aparte de la justificación, también viene la segunda parte, que es la regeneración, y en tercer lugar, la santificación. La regeneración y la santificación no pueden ocurrir si primeramente no se experimenta el primer paso, que es la justificación. Por eso vamos a tener por lectura lo que el apóstol Pablo escribe en el libro a los Romanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 21 hasta el versículo 26, donde el apóstol Pablo, hablando acerca de este tema, nos dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Queremos hablar en primer lugar de el significado de la justificación, y tenemos que comenzar explicando que la justificación es un término jurídico que representa la determinación de Dios o la determinación divina de convertir todo mal pecaminoso en bien, cambiando la posición del pecador en perdonado, justificado y salvado por gracia, en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, anulando de esta manera toda condenación. Como dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. También en Colosenses 2, versos 14 y 15 dice que Cristo exhibió públicamente a Satanás y a sus principados, triunfando sobre ellos en la cruz. El hombre es justificado al aceptar el plan redentor de Dios. Por esta razón, tenemos que considerar algunos aspectos que tienen que ver con la justificación. En primer lugar, la justificación es el remedio universal por el pecado, de acuerdo a la palabra que hemos leído. En Romanos 6:23 nos hace ver las consecuencias del pecado. La pena de haber pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios, lo contrario a la muerte, es la vida eterna. La palabra de Dios entonces nos enseña que aunque el hombre pecó y el pecado ha afectado a toda la humanidad, en Cristo Jesús el hombre puede ser perdonado, el hombre puede ser justificado por el remedio que Cristo dio a través del derramamiento de su sangre. En segundo lugar, la justificación es la manifestación del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Repito, es la manifestación del amor, la gracia y la misericordia de Dios. En Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera a este mundo que entregó o dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ponga su fe y su confianza en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esta razón, nosotros hoy podemos glorificar a Dios por la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora,
Esta redención o esta justificación, hablando en términos humanos, no le cuesta al hombre nada, en el sentido de que el hombre jamás podría haber pagado el precio por el rescate o la redención humana. Aunque esta redención es gratuita, no quiere decir de que por ella no se pagó un precio. Lo único que fue un precio que el hombre jamás podría pagar. Cuando Adán y Eva pecan, crean el problema más grande en la historia de la humanidad, porque crearon un problema de imposible solución por parte del hombre, porque no había capacidad humana para que el hombre pudiera en forma alguna salvar o devolver la posición de perdonado al hombre. Sin embargo, tiene un costo, porque aunque no le costó al hombre, sí le costó a Cristo, quien tuvo que derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario, y por medio de ese derramamiento de sangre el hombre hoy día puede ser salvo. Por eso es que la Biblia nos enseña que Cristo se despoja de su condición de Dios y asume la posición del hombre para que en condición humana pudiera entonces dar remedio al problema que el hombre crea, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Quiere decir entonces que Cristo pagó el precio por la justificación de la salvación del hombre. Fue la expresión más grande de amor por parte de Dios. Cuando Jesús conversa con Nicodemos, Jesús le hace ver que así como Moisés en el desierto levantó la serpiente cuando el pueblo pecó, así fue necesario que Cristo fuese levantado sobre la cruz del Calvario para que a través de su sacrificio el hombre pueda hoy día ser salvo. De manera que en primera instancia el origen de toda justificación está en Dios. Dios es el motivo o la razón de la justificación, porque cuando Cristo aparece en el escenario de la vida, aparece con una misión encomendada por Dios, la misión de redimir, la misión de rescatar, la misión de devolverle al hombre lo que por causa del pecado el hombre había perdido. Por eso es que entonces encontramos que esta justificación es el resultado del cumplimiento de Cristo a la misión encomendada por Dios a él. De manera que el amor de Dios hizo posible que Cristo derramara su vida, derramara su sangre allí en la cruz del Calvario para de esta manera poder redimir al hombre. Fue una expresión de amor, fue una expresión de misericordia. Pero en tercer lugar, la justificación es por medio de la fe puesta en Cristo. En Romanos capítulo 5 y el verso 1, el apóstol Pablo dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La fe es fundamental en la justificación, porque es por el acto de creer en Cristo y su obra redentora que podemos ser ciertamente justificados. En el capítulo 8 encontramos en el libro de los Hechos, en el verso 37, encontramos la pregunta y la confesión que hace un eunuco cuando es interceptado por Felipe y éste le habla la palabra de Dios. Este hombre entonces tiene interés en la salvación y por consiguiente muestra su deseo de ser salvo. Hay algo que impide, dice el eunuco, que yo sea bautizado. Felipe le dice, si puedes creer. Y él confiesa que cree en Cristo como el Hijo de Dios. También encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16,
a partir del verso 29 al 31, encontramos la expresión de el carcelero de Filipo, quien una vez que ve la gloria de Dios por medio de un terremoto, él hace una pregunta muy interesante: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? A lo cual le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, pero también tu casa. Pero hay algo que debemos dejar en claro en esta enseñanza, y es que la fe en Cristo es más que una expresión verbal. La fe en Cristo es más que una expresión verbal. La fe en Cristo para salvación es más que seguir un procedimiento religioso de pasar a un altar, de arrodillarse y aún de abrir la boca. Es más que decir por medio de la boca que nos arrepentimos del pecado. La verdadera fe, la verdadera confesión es una, primeramente, declaración, es una confirmación que sella la creencia del corazón. No demanda mérito humano, porque Cristo ya hizo necesario para que el hombre sea salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que el hombre pueda hacer por concepto religioso para que por medio de lo que él haga pueda alcanzar la salvación. Lo que Dios quería, lo que Dios exigía, Cristo lo realiza cuando cumple a cabalidad, hasta el último momento en la cruz del Calvario, los requerimientos o requisitos que el Padre exigía para que el hombre pudiese ser salvo. Por eso es que antes de morir sobre la cruz del Calvario, dice: consumado es, quiere decir terminado es. He cumplido con todos los requerimientos tuyos, Dios, para poder salvar al hombre. De manera que para poder ser salvo hay que tener fe en la persona del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la importancia de la sangre que Cristo derramó como medio de salvación. En el libro de los Romanos, en el capítulo 5, nos habla claramente de el valor y la importancia de la sangre que Cristo derrama sobre la cruz del Calvario. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no podía haber expiación de pecado. La Biblia dice que Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? La propiciación fue la ofrenda que apaciguó la ira de Dios para no destruir al hombre por causa del pecado. El delito del hombre, la culpabilidad del hombre, el juicio que sobre el hombre cayó, demandaba un castigo y a lo mejor la muerte eterna por parte de Dios hacia el hombre. Pero la presencia de Cristo, la ofrenda de Cristo sobre la cruz del Calvario, hizo posible apaciguar la ira de Dios y de esta manera darle al hombre una oportunidad de salvación. Según la palabra de Dios en Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Otra palabra importante, la remisión del pecado. ¿Qué es? La remisión del pecado es el perdón por causa del pecado en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo. Quiere decir que el perdón del pecado el hombre lo reciba en virtud del sacrificio que Cristo realiza en la cruz del Calvario. Por eso es que también aparece en el escenario la palabra expiación. ¿Qué tiene que ver la expiación con el tema de la justificación? Y es que precisamente la expiación es un acto por el cual
se da satisfacción por un delito y se cancela la culpabilidad por el perdón. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Cristo hizo al derramar su sangre sobre la cruz del Calvario satisfizo a Dios. No quiere decir que a Dios le agradó en ninguna forma lo que le hicieron a Cristo. No quiere decir que Dios puso por alto el hecho de que su Hijo tuviera que padecer, pero satisfizo a Dios por los resultados de ese sacrificio. Dios sabía que Cristo iba a sufrir, que iba a pasar por tantas cosas, pero la satisfacción de Dios fue de que el sacrificio de Cristo y trajo como resultado que el hombre que pecó hoy día pueda ser perdonado. Los requisitos de la justicia de Dios fue un sacrificio perfecto para esta expiación. Este sacrificio de Cristo borra los pecados y quita la culpabilidad. Por eso es que el sacrificio de Cristo fue punitivo y sustituivo. ¿Qué quiere decir punitivo? El sacrificio de Cristo fue el resultado de una sentencia de culpabilidad que recayó sobre el hombre. Por eso fue una pena, un juicio que Cristo tuvo que asumir para que por medio de él pudiera salvar al hombre. Pero también fue una sustitución. ¿Por qué? Porque quien merecía morir, quien merecía pagar el precio, quien merecía, ser destruido, era el hombre. Dios pudo destruir al hombre, pero Cristo asume la responsabilidad del hombre, asume el pecado del hombre, representa o sustituye al hombre en la cruz del Calvario para que el hombre pueda ser salvo. Por eso la sangre que Cristo derrama produce limpieza del pecado por la redención y el pago de un rescate. La Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no por causa corruptible como el oro o la plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que el rescate de Cristo tiene que ver con el pago que Cristo hizo. Por eso es que Cristo ahora justamente reclama la redención del hombre por el precio de rescate que él pagó. El hecho de que Cristo derramara voluntariamente su sangre y muriera por nosotros revela no solo el valor de la personalidad humana, sino la importancia de la salvación. Hay algo que Dios quiere evitarte. En 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 9, se registra la siguiente expresión: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir entonces que Dios tiene interés en la salvación del hombre. Quiere decir entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios no quiere que ninguno se pierda. Si por Dios fuera, toda la humanidad fuera salva. Pero todo depende de una decisión que el hombre haga. La decisión que el hombre haga en esta vida determinará dónde habrá de pasar la eternidad, ya sea con Dios para siempre en gloria, o tendrá que sufrir las consecuencias del pecado. Hay algo que Dios quiere evitarle al hombre. Por eso es que hace todo lo posible para que el hombre sea salvo. Dios quiere evitarle al hombre que tenga que perderse, que tenga que perderlo todo por causa del pecado. Dios quiere evitarte, amigo que me escuchas, que pierdas tu alma. Por esta razón envió a Cristo. Por esta razón Cristo pagó el precio. Porque el interés de Dios no es condenarte por tu pecado, sino salvarte y justificarte en base a la obra
redentora de Cristo. Hay una verdad que yo diría que es la verdad más amarga, más dolorosa, la verdad más triste que el hombre va a experimentar. Es lo que yo he llamado el conocimiento tardío de la verdad. El conocimiento tardío de la verdad. Dios quiere que el conocimiento de su verdad, el hombre lo conozca ahora. Dios quiere que el hombre tenga conciencia de salvación ahora que está en esta vida, porque después de la muerte ya no hay esperanza. Por eso es que esta verdad del Evangelio es predicada, para que el hombre se arrepienta de su pecado, para que el hombre vuelva a Dios, para que el hombre deje los caminos que están llevándole a la destrucción y el hombre pueda volverse atrás. ¿Por qué le llamo yo a esto una ironía? ¿Por qué le llamo yo el conocimiento tardío de la verdad y el conocimiento de la salvación? La Biblia nos habla de la historia de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico vivió para esta vida, viviendo como le dio la gana, haciendo con su plata lo que quiso y con su vida. El otro era un hombre pobre que no tenía ni siquiera que comer, pero llegó lo que nos llega a todos, sin importar quiénes seamos, nuestra posición social, nuestra raza, nada importa. Hay algo que el hombre no puede evitar en la vida, y es el momento de la muerte. La Biblia dice que ambos mueren, pero con la diferencia de que aquel mendigo, aquel hombre que nada tenía, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que murió salvado y fue a la presencia de Dios. Pero el otro era un hombre que vivió como le dio la gana, no tuvo interés en la salvación, la muerte le llega y pasa la eternidad. Y ahora lo encontramos en el infierno. En el infierno, sí, en el infierno. Porque solo hay dos lugares después que el hombre muere. O va al cielo o va al infierno. No hay un lugar intermedio como algunos quieren enseñar, de que usted muere y después que usted muere, aunque haya muerto en pecado, lo que la familia haga acá puede sacarlo de lo que ellos llaman el purgatorio. De ninguna manera. O el hombre en esta vida se prepara para el encuentro con Dios, vivir para siempre con Cristo, o el hombre muere en pecado para sufrir las consecuencias del pecado, para ir a un lugar donde dice la Biblia que el gusano no muere, para sufrir por toda la eternidad por consecuencia de su pecado. Por esta razón es que nosotros vemos ahora a ese hombre rico en el infierno, implorando favor, implorando misericordia, cuando ya es imposible, cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay oportunidad de nada, porque tuvo su tiempo, como nos da Dios a todo tiempo y oportunidad para que vivamos la vida que Él demanda en su palabra. Este hombre vivió como le dio la gana y ahora lo vemos en el infierno sufriendo las consecuencias. Por esta razón no hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. O nos preparamos en esta vida por medio de un verdadero arrepentimiento para el encuentro con Dios, o tendremos que sufrir las consecuencias del pecado. Un conocimiento tardío es aquel que ahora mismo y con mucha tristeza, con mucho dolor en el alma, tengo que decirlo, es el que experimentan millones de almas que están en el infierno, millones de almas que están sufriendo las consecuencias de su pecado, millones de almas que en esta vida no quisieron conocer la verdad de Dios, no quisieron vivir de acuerdo a la palabra de Dios y que ahora encuentran en un lugar donde reconocen que el Evangelio es la verdad de Dios. Ahora, allí donde nunca pueden salir, se dan cuenta de que la predicación de la palabra es la única esperanza de salvación. Se dan cuenta que esa verdad de Cristo que ellos rechazaron es la que hoy
le está trayendo esas consecuencias. ¿Cuánta gente hay hoy, con dolor lo digo, que en el infierno dicen los evangélicos tenían la razón? El evangelio es la verdad. La única esperanza está en Cristo. La única oportunidad de poder ser salvo está en prepararnos en vida para el encuentro con Dios. Amigo que me escuchas, Dios te ama y por eso te advierte y quiere impedir de que tú pierdas tu alma. Mientras estás en esta vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Hoy es el día que te puedes volver a Dios. Mañana va a ser demasiado tarde. ¿Cuántos hay que están allí recordando tiempos de vida que no supieron aprovechar para el encuentro con Dios? Pero tú tienes vida, tú tienes oportunidad, tú tienes la opción de en este mismo instante volverte a Dios con un arrepentimiento verdadero, rechazando la vida pasada y volviéndote a Dios en una nueva vida. La Biblia dice que de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere salvarte, amigo. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que te arrepientas. Y si estoy hablando con personas que alguna vez conocieron a Cristo y que por la razón que sea se han apartado del camino, amigo y hermano, vuélvete a Dios. Busca a Dios ahora que puede ser hallado. No esperes que la muerte se sorprenda fuera del lugar de Dios. Que en esta tarde Dios bendiga a mis oyentes. Que en esta tarde esta palabra contribuya a que tú puedas gratuitamente ser salvo por el precio que Cristo en la cruz pagó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nuevamente te repito, vuélvete a Dios, que ahora es el tiempo de oportunidad. La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, ahora y por siempre. Amén y amén.